para mí era difícil, por ejemplo, decir malas palabras. Cuando a alguien se le quería salir un insulto o algo, tenían esto de decir hijos de Dios. Y a mis compañeros les causaba mucha gracia. Yo no me sentía parte del grupo y ellos también no sentían que yo sea parte del grupo. Bien, buenos días a todos. El día de hoy vamos a compartir un programa más de Protagonistas de la Vida, un espacio dedicado para compartir experiencias profesionales, experiencias educativas, de todo un poco. Y el día de hoy nos es grato compartir con Augusto Rodas, es ex estudiante de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Cuenca, ¿no es cierto? Bienvenido, Augusto. Bueno, muchas gracias por la invitación, tanto a la pastoral como a usted, Jorge. Siempre estamos prestos para poder participar de este tipo de programas y bueno, más que nada darle la apertura también a los jóvenes que nos ven del otro lado, a las personas que se quieren animar a seguirnos un poco con esta tónica en sí. Bien, bienvenido, Augusto. El día de hoy vamos a compartir algunas experiencias, sobre todo desde el campo educativo, del cual tú te has desenvuelto todos estos años, ¿no? Y la primera pregunta que se me viene a la mente, ¿extrañas la universidad? Porque uno cuando fue estudiante, en los primeros años sobre todo, ¿no? Uno dice, quisiera que pasen los años pronto para graduarme, conseguir el título, salir a trabajar o hacer algún proyecto. Pero ahora tú que ya has terminado la universidad, entiendo que estás ya en los trámites de la graduación y todo esto, ¿extrañas las aulas? Puedo decir que sí, porque como usted lo mencionó al inicio, siempre en los primeros ciclos todos éramos deseando ya poder graduarnos, deseando salir lo más rápido de la universidad, pero ya cuando llegamos al último año, yo creería que incluso desde que empezamos a hacer las prácticas preprofesionales, ya nos empezamos a sentir un poquito ya que estamos afuera de la universidad y vienen esas preguntas de ¿y ahora qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, ahora ya no tuve que estarme malanochando para poder matricularme en la universidad. Cambiar todo eso ahora es un poquito complicado realmente porque uno ya estaba acostumbrado a eso y era como que llega el mes de agosto, llega el mes de febrero, nuevamente hacer todos esos trámites, una rutina, verles a los compañeros nuevamente, entonces claro. Ahora es cada quien ya por su lado, ¿no? Y bueno, creo que ya habrá que acostumbrarse y bueno, seguir otro ritmo ahora. Claro, y eso posiblemente va a ser lo que empieces a extrañar, ¿no? Desde ahora en adelante. Sí. ¿Qué te motivó a ti, Augusto, el momento que, bueno, tú saliste del colegio, tenías definido ya lo que ibas a seguir, ingeniería eléctrica, es algo que que te gustó, sabías en lo que ibas a trabajar, o a la final, como hacen muchísimos jóvenes, deciden el rato de ir a matricularse? Claro. Bueno, yo debo confesar que en un inicio hay una anécdota curiosa. Yo estaba en el último año del colegio, estaba en el técnico salesiano y ahí por lo general hacen en el último año como que un retiro espiritual que es más vocacional. Y por mi culpa, yo en un inicio tenía la intención de seguir la carrera de medicina. Todo el programa que tenían armado para el retiro espiritual terminaron cambiando por mí y pusieron, me acuerdo que la película esta de Manos Milagrosas, me parece, que era un poco más afín a toda esta parte de especialidades médicas y demás. Ya estando en esto, mi tío, él era abogado y también forense, me dice, para ser médico necesitas también tener estómago. Dice, yo he visto que vos para ciertas cosas eres muy delicado, no soportas, no toleras. Me llevó una vez a un caso así de un médico forense y dijo, dice que ver cómo es que le hacen las disecciones y todo esto. Creo que no aguanté ni 2 minutos. Los videos que ponían, ¿no es cierto? Y ya se me fue el alma a mí así. No soporto la sangre así, ni los cortes y ya. Eso para mí ya fue un cambio y dije, no, ¿saben qué? Ya no quiero seguir medicina. Pasó eso y me uní al grupo de los redentoristas. Estuvimos como 2 años más o menos, saliendo, viniendo de algunas comunidades de Loja. Y a lo que regresé nuevamente, tuve la oportunidad de volver a dar el examen de ingreso en la universidad. Y esta vez sí apliqué para
ingeniería eléctrica en un inicio, en la Universidad de Cuenca, Ya. y también para ingeniería en minas en la UDE, en cambio. Ya. Entonces, era para ingeniería sí o sí lo que... Ya había estaba un poco más esta metodología de dar el examen mediante la Claro. CENESID y todo eso. La ventaja es que al menos cuando yo volví a dar el examen, me parece que ya se había eliminado esta parte de la nivelación en sí. Entonces ya entré directamente a la universidad, pero al mismo tiempo habían algunas cosas que me había olvidado, que ya no recordaba mucho, al menos de la parte de física vectorial, que es lo que al menos yo recuerdo que en los primeros ciclos más me costó. Pero bueno, después de todo este proceso de adaptación, ya a partir del cuarto, quinto ciclo ya se hizo un poco más sencillo la universidad para mí. Así. Es como que ya te acostumbras. Bueno, no es en realidad que se hace sencillo, sino que tú ya le tomas el hilo, como se dice, ¿no es cierto? Claro. Pero algo que me llama la atención, tú mencionas que inclusive antes de haber ingresado a la universidad, ya tenías la vocación, el llamado para compartir, digamos, experiencias con grupos de, pueden ser misioneros, cosas por el estilo, ¿no? ¿En qué momento dentro de la universidad tú decides, y obviamente sabiendo lo complicado que es estudiar una ingeniería, sobre todo en los primeros años, en qué momento tú decides, por ejemplo, unirte al grupo de la POA universitaria y aportar en ese campo? ¿Desde qué ciclo, por ejemplo? ¿O desde el inicio decidiste eso? Prácticamente desde el inicio, será desde segundo ciclo que me uní a la pastoral universitaria, y es precisamente por esta parte de que es muy agotante la parte académica. En los primeros ciclos yo no me llevaba con nadie en la universidad y realmente admito que era muy cerrado al resto de personas. Ellos tenían otro estilo de vida. Yo al menos sentía que venía desde una congregación, se puede decir, donde la vida no es que sea todo compartir o todo como que al mismo ritmo académico, se puede decir, sino ahí es un poco más esta parte espiritual de confraternidad, todos colaboramos. En el primer ciclo, cada quien, de lo que recuerdo, veía por su lado, y a mí eso de alguna manera me hacía sentir mal, porque incluso de los temas de conversación, yo, por ejemplo, cuando intentaba conversar con ellos, para mí era difícil, por ejemplo, decir malas palabras. Yo me acuerdo que, al menos en la parte de la congregación, cuando a alguien se le quería salir un insulto o algo, tenían esto de decir hijos de Dios. Ya. Y una vez había también esto de los proyectos integradores, y nos fuimos a un billar, y era un trabajo integrador que nos mandó el profesor de geometría analítica. Estamos hablando de los primeros años, sí. ¿no? Y ahí recién empecé a tratar de interactuar con mis compañeros porque era un trabajo en grupo. Y en lo que estábamos jugando, a mí a cada rato se me salía lo de hijos de Dios, o no utilizaba palabras así muy soeces. Y a mis compañeros les causaba mucha gracia. Así. ¿Qué decían ellos? O sea, porque a mí me llama mucho la atención, porque de pronto se puede prestar, conociendo el medio cultural en el que nos desarrollamos, se puede presentar para que te aparten del grupo, te vean algo medio raro, cosas por el estilo. Ese era el punto. Sí, pasaba eso. Que realmente yo no me sentía parte del grupo, y ellos también no sentían que yo sea parte del grupo. E incluso ellos, por la forma que yo tenía de ser, pensaban que yo era el soplón del grupo, que yo iba a hablar con los profesores o algo. Cuando no era así. Yo ni les conocía a los docentes, no tenía ningún lazo, sino más bien era mi forma de ser en sí en los primeros ciclos. También debo admitir que era muy ingenuo en algunas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez un compañero, para poder entrar a la biblioteca, me dijo que debemos nosotros pagar por acceder a un libro. Y él dice, pero si quieres, dice, yo te voy a dar viendo el libro y vos pagan a mí, así. Entonces, en ese tipo de cosas yo caí en los primeros ciclos. Luego ya me enteré que no, la biblioteca, al menos en la universidad, es gratuita, ¿no? Para todos, y que puedo entrar, coger cualquier libro. Pero realmente yo era demasiado ingenuo en esos primeros ciclos. Y cuéntame algo, por ejemplo, cuando tú ya avanzaste en el tema de la profesión, ¿no es cierto?, en el tema de la ingeniería eléctrica, ¿sentiste en algún momento que tus compañeros te entendían de alguna manera, sentían también o podrían haber sentido la vocación que tú tenías? ¿O crees que ellos siempre pasaron en otro ámbito, digamos? Bueno, como te decía, Jorge, desde un inicio
yo me uní casi que a la pastoral. Y esto vino a la par también que tenía un compañero que también había venido de los redentoristas. Entonces, con él decidimos mejor unirnos a la pastoral, porque la verdad es que todo el tiempo sí sentíamos como que la burla del resto del grupo y como que no nos acompañaba el grupo en sí. Entonces, tratando de buscar personas con las que tal vez nos podamos entender mejor o podamos hacer algo diferente, tal vez para no sentirnos tan recluidos, ingresamos a la pastoral universitaria. Y a partir de ahí creo que se crearon unos buenos lazos de comunicación con todos, o incluso compañeros que también estaban en la pastoral universitaria, pero ya eran de ciclos superiores en la universidad. También me pudieron de alguna manera como que guiar o asesorar, de alguna manera abrirme los ojos a lo que realmente era la carrera. Yo creo que si en esa época no conocía a mis compañeros que ya estaban en ciclos superiores y que hoy día ya son profesionales, yo hubiera terminado dejando la carrera, porque hubieron momentos en los que sí sentí que todos me estaban haciendo como que bullying y como que no podía encajar en la carrera. Puede ser tal vez porque hay mucha mala información dentro de este tema, ¿no es cierto? ¿A qué te dedicaste exclusivamente en la parte de la pastoral? Porque puede haber muchos jóvenes que se confunden y claro, hay momentos y momentos, ¿no es cierto? Y personas y personas. Puede haber el caso que hay jóvenes que le identifican mucho con el tema religioso. Y algunas veces esa cuestión de ahí es un poco de tomarle con pinzas, porque muchos huyen de esa situación. En ese sentido, ¿lograste tú de alguna manera enfocarte de alguna forma en la cual ellos no entren en esa contraposición con esa forma de pensar? Claro, siempre creo que al decir este término de pastoral, todos piensan que únicamente venimos a rezar, que por poco es el rosario de la aurora todo el tiempo, pero no es tanto así. Al menos yo, desde que me uní, mi vocación ha estado más en la parte de los misioneros, que es un poco más esto de la acción social, poder salir a ayudar. Claro que a veces coincide con ciertas fechas religiosas en las que, por ejemplo, se aprovechan los feriados, por ejemplo, Semana Santa. Claro. Justo con la pastoral, me parece que la primera vez que salimos de misiones fue para Semana Santa. Y es que al menos con los redentoristas, nosotros lo que teníamos de alguna manera bien pulido o siempre nos obligaban era precisamente a preparar todas las celebraciones para Semana Santa, desde los cantos y ir día por día. Entonces coincidía con esto, pero el trasfondo era siempre esto de la acción social, poder de alguna manera, más allá de llevar la palabra a las comunidades, también poder dar nuestro granito de apoyo a ellos. Algo que también a mí siempre me ha gustado, por ejemplo, es esta parte de poder interactuar con los chicos, preparar dinámicas, algo que a mí me encantaba bastante. Incluso ya desde antes de los redentoristas, yo también fui catequista, era esto de hacer origami. Entonces, al menos siempre a la pastoral, cuando salimos a hacer alguna actividad con los niños, en un inicio yo siempre tenía esto de, ¿por qué no hacemos esto de origami? Y trataba de involucrar al resto del grupo, a que también aprendan un poco con tutoriales y eso, para poder allá hacer con los niños en sí. Ya. Otra cuestión, Augusto, tú saliste, ¿no es cierto? Visitaste algunos puntos. Específicamente, ¿a dónde fuiste fuera de la provincia? ¿Te dedicaste un poco más en la parte de la SUAY o en la parte regional? No, se puede decir que más regional, pero todo el tiempo salíamos a lo que es la comunidad de Potrerillos, la comunidad me parece en general de Urdaneta, y había esta parroquia que era San Antonio de Cumbe. Yo en un inicio, cuando llegué allá, siempre pensé que estábamos en Cumbe, pero Cumbe acá, el que está más allá de Tarqui. Yeah. Pero no era ese Cumbe, sino era el San Antonio de Cumbe, ya en Urdaneta. Estábamos un poco alejados. También la comunidad de Potrerillos me parece que está al frente del Tablón. Yeah. O sea, estamos hablando cerca de la provincia de Loja, ¿no? Ajá. De Tablón, Oña, que está allá casi. Ajá. También estaba la comunidad de Hueledel. La de Loja. Y me falta una comunidad, la de Chamical. En Chamical era algo curioso porque a diferencia del resto de comunidades que eran súper frías, Chamical era más como una zona como de un valle, tipo como Yunguilla ya. Yeah. ¿Todo eso está en la SUAY? Ajá. Todo está en la SUAY. No. Eso ya está en Loja.
Ya no está en el Azuay, está ya hacia Urdaneta, hacia abajo en sí. Ajá. Claro, y me parece que solo el Tablón y la comuna de Potrerillos está entre Azuay y Loja en sí. Okay. Pero ya el resto sí están hacia abajo en sí. Ya. Otra cuestión, Augusto, entiendo que tú ya cuando estuviste cerca de terminar tus estudios, fuiste presidente de la Asoescuela también, ¿no es cierto? Participaste en ese ámbito. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, si de pronto en temas de la Asoescuela también pudiste tener algún tipo de conversación con las autoridades, y algo que me ha dado a mí siempre como un ex estudiante, curiosidad, ¿hasta dónde puede llegar un Asoescuela? O simplemente como funcionaba antes, no tenía mucho voz y voto dentro de las decisiones que se tomaban dentro de la facultad. No sé si es que eso cambió de alguna manera. ¿Cómo lo veías tú? Claro, mi forma de ver la Asoescuela de alguna manera es encargarte al menos de las partes de recreación para los estudiantes, se puede decir, y tratar de coordinar eso con todas las autoridades de la facultad en sí. Por ejemplo, algo que directamente y netamente hicimos con la Asoescuela fue la gira de fin de carrera. Para ello fue una gestión directamente de mi persona y mi vicepresidenta en sí, que logramos conseguir los contactos con un docente de tanto la CENACE como de los operadores de CELEG en general. Eso es en Quito, ¿no? Ajá. Entonces, una vez que tuvimos todos esos contactos, que sacamos todos los permisos, pasamos ahora sí con las autoridades a coordinar que las autoridades, viendo que nosotros tenemos todo esto en regla, puedan facilitarnos alguna ayuda económica. ¿Cuál fue la ayuda económica en este caso? Poder tramitar el transporte. La universidad en los últimos años ha adquirido, me parece, 2 o 3 flotas de autobuses, ya sean de mini transporte o para agronomía. Me parece que están ya los buses grandes, los interprovinciales. Entonces, de esos buses se hizo uso para poder transportarnos a todo nuestro curso en sí. Qué bueno. Entonces, de alguna manera, para ese tipo de cosas sí ayuda bastante la Asoescuela. Claro, necesitas hacer gestión, ¿no es cierto? Porque, claro, tenemos muchísimas Asoescuelas y de pronto, claro, si tú no gestionas, se te adelanta otra Asoescuela, te quedaste sin el cupo, ¿no es cierto? Y algo que tal vez no se notó mucho, pero es la cercanía con las autoridades, porque a veces nosotros, al menos cuando somos estudiantes, pasamos desapercibidos de los correos que nos empiezan a llegar. No tomamos en cuenta a veces los correos y, por ejemplo, se nos van las fechas que eran para, yo qué sé, esta parte de los exámenes de interciclo. Por ejemplo, la Asoescuela también es la primera que se encarga de, con todos los representantes, organizar, por ejemplo, los horarios de exámenes de interciclo. Y a veces los chicos nunca están pendientes de eso. Cuando les llegan los correos para que sugieran un horario o algo, nunca ven. Entonces es directamente la Asoescuela la que empieza a gestionar los horarios. Y yo les pongo esta propuesta a los estudiantes. ¿Les gusta esta propuesta de los horarios? Fíjate, eso no sabía yo. Y ellos ya dicen que sí o no. Al menos los que llegan a ver. No es como antes que uno únicamente iba a revisar los horarios en los que le tocaba. No. Ahora pueden ustedes esa ventaja de al menos poder elegir los horarios. Pueden elegir los horarios. Entonces, en base a eso, nosotros le entregamos ya a las autoridades el horario que de alguna manera ha sido aprobado ya por los estudiantes. Qué bien. Ya no es que les va a tomar de improviso. Qué bien. Eso es algo nuevo que no sabía. Augusto, bueno, avanzando un poquito ya sobre el tema, ahorita estás ya terminando o has terminado la carrera, estás haciendo la tesis, me imagino que ya, o terminaste la tesis. No, ya terminamos. ¿Qué viene para ti más allá? O sea, el momento en que te gradúas, ¿has pensado ya de pronto salir a trabajar o ver si te especializas en algo, de pronto una maestría? ¿Qué has pensado acerca de eso? Y que puede ser el sentir de la mayoría de los chicos, ¿no? Que están ya graduados. Bueno, creo que al menos mi sentir en este momento es prepararme para una posible maestría y al mismo tiempo también salir a trabajar. También, por otro lado, ya hay algunos compañeros que han estado en algunos emprendimientos y se han acercado a informarme si tal vez no quiero ser parte de ello. Los he estado evaluando, pero aquí hay algo que tal vez muchos desconocen, pero bueno,
Hace tiempo, justo antes de pandemia, con otro compañero teníamos un emprendimiento que era de esto de máquinas de realidad virtual en el Millennium Plaza. Ya. Como vino todo este tema de la pandemia y estuvimos más de un año encerrados, realmente no salió muy bien. Pero, y nos fuimos ¿de qué se trataba básicamente? ¿Cómo funciona este Era emprendimiento que como tienes? ahora, hoy en día, me parece que ya todos los centros comerciales tienen que usan las gafas para realidad virtual o usan incluso ya las cápsulas en donde se suben y experimentan diferentes cosas. Experimentan, por ejemplo, esto del vuelo o los mismos videojuegos, pero de una forma más inmersiva. Incluso nosotros cuando teníamos este emprendimiento, teníamos la posibilidad de un proyecto que era muy interesante, que era acerca de esto de las fobias. Hay personas que tienen fobia, por ejemplo, a volar, a las arañas, y tratar de hacer terapia inmersiva con estos equipos para que las personas empiecen a dejar un poco de lado esa fobia o ver qué aplicaciones puede tener este tipo de tratamientos con tecnología inmersiva que en ese momento se llamaba. Pero ¿cuál era el aporte de ustedes ahí, por ejemplo? Porque estos equipos entiendo que existen en el mercado, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacían ustedes específicamente en este proyecto? Bueno, nosotros en sí teníamos un consorcio, me parece, con una empresa en Estados Unidos, que ellos de alguna manera nos ayudaban a tramitar primero los equipos y segundo las licencias del software, porque hoy en día creo que antes que el hardware, que todo lo que es el equipo en sí, está primero el software. Incluso con todo esto de la inteligencia artificial que está avanzando, poder tener licencias de un software es muy importante. Entonces nosotros nos encargábamos prácticamente de tramitar eso. Y aquí ya en el Millennium Plaza, donde estábamos, directamente era manejar los equipos y de alguna manera prestarlos para que durante unos 15 minutos, que duraba más o menos cada juego, las personas se pudieran subir, disfrutar y en sí participar de ello. Pero ya cuando estábamos ya un poquito más avanzados en la carrera, tuvimos la oportunidad de participar primero con IEEE y desde IEEE conocimos a personas que eran de biomedicina en la UPS, que ellos estaban un poco interesados en esta parte de poder, con la tecnología que ya teníamos, ver si alguno de los juegos se prestaba primero para hacer esto de terapia inmersiva con esta parte de psicología, o segundo, nosotros prestarle los equipos a UPS y que UPS se encargue de toda la parte del software, de programar y ver métricas que puedan incluso ayudar a medir el nivel de densidad de esto de las fobias, de los miedos. Todo lo que vas a estudiar ahora, maestría o posiblemente luego doctorado, está enfocado justamente a lo que me cuentas, al desarrollo de esta parte tecnológica. Un poco sí, porque durante el último año debo admitir que hubo un gran revés en la carrera, porque yo durante todo el tiempo también estaba muy presente con lo que es el club de robótica y todo esto. Pero en el último año se presentó la oportunidad también de un poco trabajar con Centrosur y nos dedicamos un poco al área de las protecciones eléctricas. Entonces nos fuimos más un poco hacia el área de potencia. Entonces yo la verdad todavía estoy decidiendo hacia qué aplica la maestría, pero si pudiera lo haría hacia la parte de las protecciones eléctricas, que es un nuevo mundo, es muy bonito toda esta parte, pero también siempre he estado también tomando cursos de diplomados para lo que es la parte de control. Claro, preparándote un poco más, ¿no? Augusto, bueno, para ir finalizando un poco este conversatorio, ¿qué mensaje le podrías dar tú en cuanto a lo que tú has vivido, tu experiencia en el campo de la educación, en la parte eléctrica, a los jóvenes que recién están ingresando a la universidad? ¿Cómo pueden hacer ellos para llevar una vida universitaria conforme a sus objetivos o a sus metas? Tú, si pudieras definir con pocas palabras cómo ha sido tu experiencia y qué es la recomendación que les darías a los chicos, ¿cuál sería? Bueno, mi recomendación primero a los chicos que se están integrando a la universidad, precisamente a una carrera técnica, sería que no tengan ese pensamiento de que ellos pueden solos o que únicamente son ellos y nadie más. A la final, en una ingeniería, lo que termina pesando bastante es el trabajo en equipo. Yo creo que básicamente
lo que a la mayoría de mi grupo, que ahora nos estamos graduando, nos ayudó precisamente a cumplir con esta meta es el trabajo en equipo. Muchas veces durante la carrera, durante los primeros ciclos sobre todo, creo que la mayor parte de jóvenes van a sentirse frustrados en que tal vez algún compañero no está aportando, por ahí tal vez están poniendo alguna excusa, no están apostando como se debe, pero todo eso también es parte del proceso. Yo estoy seguro de que ya en el campo laboral van a haber situaciones similares en las que no nos podemos frustrar, sino más bien debemos afrontar este tipo de cosas. Y qué mejor que hacerlo de la mejor manera y trabajando en equipo precisamente. Ok, bien Augusto, yo te quiero agradecer haber compartido todas estas experiencias. Muchas gracias. Esto ha sido Protagonistas. Que tengan un buen día.